¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a esta hora, 12:30 en punto y hasta las 13, compartiendo este espacio aquí en el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde el edificio Ética en la ciudad de Santa Fe y para la pantalla de Litus en todos los sistemas de cable y además también a través de YouTube. Ingresan a la red social, Litus TV, se suscriben y nos siguen como todos los días. Nos vamos a meter en el programa de hoy y se celebra un nuevo aniversario de la independencia en la República Argentina, 9 de julio de 1816, aquello que sucedió en San Miguel de Tucumán. Y vamos a estar reflexionando en el presente acerca de si somos realmente independientes. Vamos a estar con especialistas, docentes en el ámbito económico, en lo histórico también, para reflexionar acerca de esta fecha. Vemos el informe y ya nos metemos en tema. El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia de la monarquía española. La historia oficial lo considera como el momento fundacional de la soberanía de nuestro país. Sin embargo, se tardarían largas décadas para encontrar una verdadera organización nacional. ¿Cuáles fueron los diferentes actores que participaron en este proceso? ¿Qué significó realmente la independencia en esos momentos? Y a más de 200 años de este hecho histórico, ¿qué significa ser independientes hoy? Vamos a estar en el Paraninfo hablando de nuestra independencia argentina. ¿Somos realmente independientes? Y ya convocamos a especialistas para charlar con ellos, entrevistados aquí en el piso. Nos acompaña el profesor Marcelino Mayna, docente de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Marcelino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Y también el licenciado Pablo Gorbán, docente de Economía Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Pablo, bienvenido. Buenas, gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a comenzar por el contexto histórico, externo e interno. Pero bueno, Marcelino, ¿qué opciones se barajaban allá por 1816? En realidad desde 1810. Cierta independencia, desprendernos de España, quedar bajo las órdenes del emperador francés, depender del Imperio Británico. ¿Qué pasaba en esa época? Es muy bueno comenzar con preguntas / problemas que desde el presente podemos, con los que podemos pensar aquel pasado. Y en particular la década revolucionaria, como la has señalado, entre el 10 y el 13 tiene un momento clave de constitución de lo que sería el proceso revolucionario. Pero a partir de la Asamblea del año 13 y hasta el 16 y más allá, la década encuentra un momento en donde en el contexto internacional hay un reflujo de los procesos que conducen a la reconstitución de las monarquías absolutas, una situación que podría decirse paradójicamente negativa para avanzar hacia la definición de emancipaciones / independencias en antiguos espacios coloniales, como es el caso del ex virreinato del Río de la Plata para 1816. La Asamblea del año 13 fue la que impulsa de alguna manera, junto con las presiones y la conjugación de tensiones internas entre el litoral artiguista, que incluiría lo que luego va a ser la provincia de Santa Fe, y el resto del territorio que fue ocupado por la monarquía española. Esto es interesante aclararlo. El territorio del cual hablamos no es el actual territorio de la República Argentina, sino lo que sería básicamente la región centro-norte, ¿sí? La vinculada con el aún existente para 1816 virreinato del Perú. Ese es otro de los contextos importantes. La monarquía española aún no ha abandonado la ambición de volver a controlar el viejo territorio virreinal perdido en la Revolución del 10. Entonces el contexto del 16 es un contexto en donde se fogonea, se impulsa un proceso de construcción de una independencia, pero condicionado
por estos factores y varios más también. Sí, complejo desde lo exterior, Fernando VII queriendo recuperar territorio en nuestra región, bueno, muchos pueblos, incluso caudillos, que no concebían esta idea de ir a Tucumán. ¿Cuándo empieza esta idea de emancipación total de España? Porque ¿en qué momento se da? Claro, esta situación es muy interesante en el caso argentino porque tenemos dos fechas, 1810 y 1816, y en el medio una que está relativamente relegada de la memoria y la historia cuando uno lo atraviesa en clave de sus representaciones actuales, que es 1813. Bien. Yo diría, los tres hitos que acabamos de mencionar configuran ese momento de ruptura de un viejo orden colonial y de empezar a observar la construcción de un proceso muy lento que va a conducir a redefinir las preguntas de dónde está el poder, de qué manera se va a constituir ese poder, con qué carga de legitimidad, de justificación político-jurídica, pero también de poder territorial se va a definir. Y en ese sentido, como bien lo ha dicho Alperindón en un texto que es clásico para quienes estudian historia de este periodo, la revolución está acompañada de la guerra, que es otro de los fenómenos contextuales del periodo. ¿Sí? Por lo tanto, quien recorra acontecimentalmente en términos de qué ocurre día por día o semana tras semana en los alrededores del momento de declaración de la independencia, va a observar, por ejemplo, que las diputaciones por los territorios de la actual provincia de Santa Fe no existen, no están presentes, y que hay representación de territorios que hoy pertenecen al Estado plurinacional boliviano, claro, como por ejemplo Charcas. Así que paradojalmente o no, la configuración territorial, política y de discusión en torno a los fenómenos políticos es mucho más compleja y abarca otros espacios, además de lo que hoy pensamos como el espacio argentino. El abordaje histórico, pero también el económico. Pablo, ¿qué pasaba en el virreinato en 1816 en cuanto a qué se dedicaban los habitantes? ¿Cómo era el tema económico? Bueno, es un tema interesante de plantear, porque como decíamos antes, nosotros, la característica del territorio nacional para esa época era muy particular. Nosotros veníamos de ocupar un lugar en el imperio, en lo que eran las formas de dominación españolas en América, también con unas características muy singulares. Ya antes de 1810, incluso antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que es el territorio nacional y sobre todo el puerto de Buenos Aires, que va a ser el centro más dinámico luego del territorio y el que va a empujar a la región, era un territorio aislado, era un territorio que estaba alejado de todo, y esto se daba básicamente por cómo se daban las rutas de ingreso del imperio. Desde la metrópolis de España se llevaba a las Antillas, la zona del Caribe, Centroamérica, Panamá sobre todo, luego se seguía por tierra, ¿no?, con carruajes, y luego otra vez se embarcaba en el Pacífico para bajar hasta Lima, Puerto del Callao. Años más tarde se avanza hacia el centro del continente, hacia Alto Perú, la explotación de Potosí, y ahí aparece, digamos, un acercamiento geográfico, y que eso genera una dinámica económica, con nuestras tan tradicionales y conocidas economías regionales. Esas economías regionales que son las de Cuyo y las del Gran Tucumán, que va desde Córdoba hasta más para el norte, y que se empiezan a acercar a ese centro dinámico del imperio en América, ofreciéndole artesanías, manufacturas, mulas, carruajes, incluso algunos hilados de algodón. Entonces aparece un incipiente desarrollo dentro de lo que es un nivel muy ligado a la subsistencia, porque también hay muchos autores que hablan que estas economías tenían, si uno las analiza desde un PBI geográfico en el tiempo, sería un nivel de subsistencia básicamente muy marginal. Pero eso generaba que esas economías regionales miraban más hacia el norte del país que hacia el Atlántico. Cuestión que empieza a cambiar con la creación del virreinato, que pone, digamos, directamente en Buenos Aires, el centro del imperio, y la ruta, esa ruta que mencioné antes, cambia. Se borra, y aparece un ingreso directo desde el Río de la Plata hacia la metrópoli, hacia España, y todo eso que vimos, ese desarrollo del interior, queda dejado de lado, ¿no? Pierde valor. Otro tema no menor es que en esa época se da también el tema de las guerras de San Martín de la Liberación, ¿no? Y eso necesitaba recursos. Nacimos en épocas de crisis. En épocas de crisis y en épocas de necesidades, porque digamos, uno de los principales problemas que tienen los revolucionarios
es que nosotros nos emancipamos de España y de sus formas de organización monetaria también, digamos. Ellos eran los que generaban la moneda, las autoridades, si queremos, monetaria y de contralor, y que desde el siglo XVI venía rigiendo como el ordenamiento y la liquidez de las que llamaban las Indias, ¿no? Bueno, con la emancipación eso se rompe y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos financiamos? Y ahí aparecen distintas cuestiones. Hubo un intento incluso de cooptar por las armas lo que era la casa de acuñación en Potosí. No se logra luego de 2 o 3 batallas perdidas. Entonces no queda otra que recurrir a la vieja y conocida emisión de moneda, ¿no? O sea, ahí comenzamos. Ahí comenzamos una época que conocemos como de anarquía monetaria, porque ni siquiera había una autoridad central en el país que era la que emitía, no había un banco central. Emitía Buenos Aires y emitían las provincias del interior, lo que decían los amigos que se conocen luego como las provincias del interior. Y en esa emisión, Buenos Aires tenía la aduana, podía respaldarlo, aparecen los vales de aduana, por un lado, con respaldo, y otros lo hacían directamente como papeles. Eso obviamente lleva a una depreciación. La creación del Banco de Buenos Aires en 1822 marca también el inicio de un proceso de emisión muy fuerte, de emisión monetaria muy fuerte, bueno, que lleva a un descalabro y la necesidad de financiar esos ejércitos que estaban armándose, que no tenían recursos, para luchar con ejércitos que ya estaban de años y siglos a estar armados, preparados, requieren tomar empréstitos y deuda. Recurrimos a The Baring Brothers, digamos, como una casa inglesa que nos presta plata en 1824. Incluso en 1826 aparece la ley de enfiteusis, un hecho donde, más allá de la idea de desarrollo de las tierras que había hacia la agricultura y dar distintos incentivos, aparece la idea de tener las tierras fiscales como garantía de esos créditos. Claro. Es decir, hacemos un punto ahí en la línea histórica, porque quiero volver sobre esta idea de libertad e igualdad, que eran los principios que eran europeos, ¿no? Exactamente. Y en particular, es interesante también recuperar a través de la conversación que estamos llevando adelante esta idea de emancipación. La pregunta es emanciparse ¿de quién? ¿Hacia dónde? ¿De qué manera? Porque la noción de argentino, de Argentina, no se constituye inmediatamente después de la ruptura revolucionaria, sino que va a atravesar todo el siglo XIX y yo diría la primera década, inclusive la segunda década del siglo XX, para, en términos y en clave de identidad nacional, constituirse firmemente. Por lo tanto, me parece que estamos ante una etapa, en un momento particular, el de la independencia, el de la declaración de la independencia, en donde la ambición de estas élites que estamos conversando y visualizando en la charla, que en parte han sido gestadas durante la etapa virreinal, o sea, no han aparecido de un momento para otro, y en parte han madurado a partir del calor del proceso revolucionario. En primer lugar, tienen como objetivo de base marcar la ruptura definitiva de, como dice el articulado del acta desaparecida de la Declaración de la Independencia, primero dice el dominio imperial español y después de toda dominación extranjera. Claro. Es añadido para evitar algo que mencionaste hace un rato y es muy interesante en este cruce de aquellas opciones de posible generación de monarquías o de intentos de postulación de construcciones monárquicas o de monarquías de leve constitución para reemplazar la caída del virreinato. Claro, de hecho Belgrano propone, creo, monarquía Belgrano, también. San Martín, tienen en el ideario, porque justamente son hombres del siglo XVIII, del siglo XIX, son hombres del proceso de cambio y por lo tanto arrastran consigo todo un bagaje de representaciones políticas que no hay que dejar de lado para pensar quiénes son en realidad Belgrano, San Martín y todos quienes los rodean. Y en esa puja hay extremos en donde la idea de soberanía popular, básicamente el grupo de Moreno lleva adelante de una manera muy vigorosa, con Castelli, con Monteagudo, y otros sectores un poco más, hoy diríamos, conservadores, o más atendiendo a los tiempos y a los ritmos de un momento que, como acabamos de plantear, en términos de contexto internacional, es paradójicamente, aunque se declare la independencia, bastante traumático. Claro, sí. Qué apasionante volver a esos hechos históricos, pero también pensar en procesos muy largos. Estamos resumiendo. ¿Cómo era el contexto, Pablo, del comercio internacional? Las rutas, las potencias. ¿Estábamos metidos en ese mapa? Bueno, es buena la pregunta, porque si hay alguna característica de los procesos de evolución en el desarrollo argentino, es a veces las demoras
¿no? En la vinculación o los caminos paralelos que se trazan entre lo que acontecía en el territorio nacional y lo que pasaba en el mundo. Por un lado, yo decía, ese aislamiento que tenía el territorio nacional durante la misma dominación española, fíjate vos que en 1776 nosotros pasamos a ser parte o cabeza central de esa dominación, pero bajo un orden mundial que era el orden mundial mercantilista, que ya internacionalmente, digamos, las invasiones napoleónicas, empezaba a ponerse en duda ese rol de España como potencia hegemónica del mundo. Y empieza a Inglaterra en su firme ascenso y continuado ascenso con una visión mucho más comercial y más vinculada a las ideas de los clásicos, del libre cambio, la división internacional del trabajo. Entonces, mientras el mundo, a partir de la Revolución Industrial, fin del siglo XVIII, y en adelante, la independencia de Estados Unidos en 1776, marca un hito también al respecto, aparece con un desarrollo en línea con esa vinculación comercial. No solo era la forma de desarrollo económico, sino que implicaba un fuerte relacionamiento comercial con otros países y un relacionamiento político a través del comercio. Nosotros todavía estamos enfrascados en ese esquema de dominación. Cuando logramos salir en 1810, lo hacemos también de una forma particular, porque todo el proceso de organización nacional, todo lo que llevó a nosotros, terminar con las guerras de independencia, las guerras civiles, un momento de dominación rosista también, que era darle de alguna forma la espalda a esa visión europeísta, más moderna, nos lleva a una demora que recién con la unificación del país, ni siquiera con la Constitución, yo creo que con la unificación del país en el 62, empezamos a mirar a esa forma de organización económica. Y recién ahí, con nuestra inserción en ese modelo de división internacional del trabajo, lo que nosotros conocemos como el modelo primario exportador, la economía agroexportadora, finalmente nos empatizamos con esa forma de desarrollo internacional que se estaba gestando al mundo, aunque también llegamos tarde, porque ya estaba en un proceso de industrialización que ya estaba en un momento de acumulación ya casi colapsado en Inglaterra, digamos en Francia, y llegamos en un momento que no tenía la dinámica que tenía años anteriores. Sí. Pensaba en la tensión que continúa hasta el día de hoy, este tema de federalismo versus centralismo. Al día de hoy también hay muchas diferencias de lo que sucede con una Buenos Aires que centraliza y potencia todo y un interior que lucha por hacer valer su comercio, ¿no? Sí, como decíamos antes, viene de aquellas épocas, es decir, ese primer momento de dinamismo, entre comillas, de las economías regionales que se ve truncado por la creación del virreinato. Un virreinato donde, digamos, aparece en 1776, pero que en 1777 se dicta el auto de libre internación, que era, digamos, habilitar que todas las mercaderías que entren por Buenos Aires se puedan distribuir al interior, lo cual genera una competencia terrible. En 1778, la apertura de los 13 puertos de España con los 24 puertos de América también genera que dentro de lo que eran las dominaciones españolas se pueda comerciar y empiezan a competir con esas mercaderías europeas, que antes también lo hacían, digamos, de alguna forma a través del contrabando que venía de Buenos Aires, pero ahí finalmente es un golpe terrible para las economías del interior, que después de 1810 se ve incluso más enfatizado esta postura por el rol que tiene la aduana para el puerto, para Buenos Aires, con el dominio del puerto, y lo que le quedaba en cuanto a un tratamiento diferencial, en cuanto a lo impositivo, la posibilidad de cobrar impuestos al comercio interior, en un comercio, como decía antes, oscilante y tirando abajo, irregular. Entonces, ya esas diferencias se empiezan a ver de ese momento, y esa centralidad de Buenos Aires, con actividades que a partir, digamos, de 1810, con sobre todo el desarrollo del saladero y actividades vinculadas a la exportación. Como decía antes, nos vinculábamos con el mundo a partir de actividades que geopolíticamente era vincularse con las potencias del mundo a través de su mercado de esclavos, porque la carne salada que se producía era para los mercados de esclavos de esas potencias. Claro. Pero era un desarrollo que se daba más del lado del litoral, y el interior perdía de alguna forma con ese dinamismo y empieza a darse esa configuración de una economía como luego los pensadores del subdesarrollo le llamaron las economías duales, ¿no? Con grandes diferencias de desarrollo y problemas de estancamiento, ¿no? Ya vamos a volver sobre estos temas. Es apasionante cómo muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra formación como nación explica muchas cuestiones del presente que, claro, tienen que ver con el nacimiento propio de la Argentina, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos en el Paraninfo.
Continuamos en el Paraninfo, este espacio para construir conocimiento, hablando de nuestra historia argentina a propósito del nuevo aniversario de la independencia. Con Marcelino, con Pablo, docentes. Marcelino, algo hablábamos previamente que tiene que ver con en qué momento se da esta idea de abrazar una nación soberana. Se da mucho tiempo después de aquella declaración, ¿no? Sí, claramente. Creo que ahí hay un tópico para marcar muy fuerte. El proceso revolucionario, la declaración de la independencia, no son sinónimos de la evidencia de una construcción de una identidad nacional ya para la primera década revolucionaria. Es un proceso mucho más prolongado en el tiempo, que va a atravesar hitos como podrían ser la Constitución Nacional del 53, su reforma del 60, la unificación del 62, el momento que la mayoría de las lecturas sobre el periodo reconoce como en donde definitivamente hay un Estado central, pero no un Estado nacional, que sería el momento de asunción de Roca como presidente de la Nación, a sabiendas de que en esa instancia Roca primero derrota a las tropas de Buenos Aires que se resisten a su asunción como presidente, y en segundo lugar la ciudad de Buenos Aires, que es la antigua capital virreinal, es declarada capital federal y escindida del territorio provincial bonaerense. De ahí en más encontramos algunos momentos que podríamos reconocer como ejes centrales para ir pensando de qué hablamos cuando hablamos de la nación argentina. Por ejemplo, la primera ley de educación, 1884. Por ejemplo, aunque parezca un tanto marginal, la declaración de la ley del servicio militar obligatorio, que genera un proceso también de penetración ideológica en ese sentido. A la par, un dato que parece anecdótico, pero que es importante, en su segunda presidencia, Roca, ya a fines del siglo XIX, acorta el himno nacional, restándole las estrofas que hoy no cantamos, hoy cantamos solamente 4, del conjunto total y completo de las estrofas que componen el himno, justamente en una mirada muy estratégica acerca de cómo es la situación de lo que ya en ese momento es Argentina, en relación con las metrópolis que están agonizando y las nuevas metrópolis que ya están encaminando y encabezando el dominio de la configuración del capitalismo a escala global. Entonces me parece que esos elementos contribuyen a empezar a pensar lo problemático que es reflexionar sobre una identidad, y sobre una identidad tan hoy, 2022, no solo en Argentina, sino en casi todo el mundo, puesta en jaque por muchos fenómenos que escapan a este debate, pero que es la identidad de lo nacional, ¿sí? No sé cómo preguntar esto, pero ¿en qué momento estuvimos cerca de cierta independencia económica, o en todo caso no tan dependiente del mundo, ¿no? Que pudimos producir productos, manufacturas, o fuimos una nación más próspera? Es una buena pregunta, porque ahí hay también una paradoja, digamos, en esa situación. Porque en el momento que podemos decir nosotros fuimos el momento más próspero, el momento de mayor desarrollo, porque yo creo que si uno recorre toda la historia argentina, el momento que más desarrollo económico hubo, que más se creció en relación a otros periodos, fue el periodo del modelo de visión internacional del trabajo, el modelo primario exportador. Podemos mencionar desde mediados del siglo XIX hasta 1930, ¿no? Que se trunca no solo para nosotros, sino para todo el mundo, digamos, por la crisis de la bolsa de Estados Unidos, que fue el momento de mayor florecimiento de la economía nacional, donde nosotros ocupamos los primeros lugares a nivel de las potencias mundiales, pero eso se dio a partir de un relacionamiento muy fuerte comercial con el mundo. Entonces decís, había una suerte de dependencia porque nosotros vendíamos productos primarios, vendíamos alimentos a Europa, éramos lo que en ese momento para principios de siglo se conocía como granero del mundo, aunque digamos, en realidad esto surgió como granero de Inglaterra, que era nuestro principal socio, pero quedó como granero del mundo, pero nosotros traíamos manufacturas del resto del mundo. Entonces no había una independencia desde el punto de vista de la autarquía económica, claro, si lo queremos plantear de esa forma. Cuando nosotros, a partir de la ruptura de este modelo internacional, a partir de 1929, 1930, empezamos a buscar lo que yo llamo el desafío de la transformación estructural, el desafío de decir vamos a crecer, pero también vamos a hacerlo transformando la génesis del sistema económico, empezando a fabricar lo que antes traíamos. Bueno,
Eso hubiera sido, si hubiera sido exitoso, el camino hacia la autarquía e independencia económica. Y no se logró, porque a partir de mediados del siglo XX fue un camino de golpes, baches. Claro, Pablo, esa puede ser una de las deudas, ¿no? Argentina siempre le costó salir de ese modelo de productor primario de productos, ¿no? O sea, cuando tuvimos que salir a la fuerza, porque incluso con la misma ruptura del esquema internacional, costó que los políticos del momento entiendan. Llevó una década, más de una década, entender que ese modelo estaba terminado y había que buscar una nueva senda de desarrollo. Eso también llevó una demora que se paga, digamos, también en estancamiento. No fue exitoso, no se logró. Hubo avances, hubo modelos donde uno puede decir se avanzó en determinada materia, se fue modernizando, se fue desarrollando. No estamos igual que en 1930, pero de ahí a ser una superpotencia o encontrar un lugar en el mundo como lo fuimos en ese momento, nunca más ocurrió. Nunca más. A modo de conclusión, me gustaría pensar estas dos cuestiones. Supongamos que este programa se ve dentro de 100 años, o vemos la Argentina dentro de 100 años. ¿De qué manera hablarán los libros de historia de este 2022, por ejemplo? ¿O qué les gustaría que pase en este sentido dentro de 100 años en la Argentina? ¿Qué cosas deberíamos resolver o qué les gustaría que suceda? Bueno, de alguna manera en sintonía con algunos debates que vimos en la publicidad del programa, creo que una palabra que no apareció porque no era parte del tema que hoy vamos a tratar es el avance en fenómenos de democratización, no solo político, sino cultural, identitario, de las subjetividades, de las opciones de vida. Seguramente ese problema, que es el gran fenómeno de invención que atravesamos desde 1983 hasta la actualidad, de una nueva o de una democracia al calor del cruce del siglo XX con el siglo XXI, es uno de los temas, me parece, de los tantos posibles. Y si alguien ve el programa de aquí a 100 años, probablemente uno de los tópicos que entrarían a jugar es la existencia misma de un conglomerado tan amplio en términos de kilómetros cuadrados como es el de la superficie de nuestro país, que se considera perteneciente a una identidad común, puesto que los fenómenos de centrifugación de las identidades nacionales hoy en todo el mundo están tan vigentes que en esa especie de futuridad que uno puede hipotetizar, de aquí a 100 años estarían mucho más marcados que en la actualidad. Sí. El fenómeno de la globalización, ¿no? Que bueno, quedó y quedará seguramente. Pablo, ¿cómo ves a Argentina dentro de 100 años? ¿Cómo nos van a ver? Creo que nos van a analizar con un ojo crítico. Yo creo que toda esta época, en el punto de vista económico, es una época de fracaso en cuanto a resolver los problemas estructurales. Yo creo que desde lo político-económico sí se va a llamar la atención lo que nosotros llamamos los volantazos constantes, ¿no? El giro a la izquierda, el giro a la derecha. Uno analiza los planes económicos y mira para atrás y dice cómo podemos cambiar tanto y acomodarnos tanto a una manera ortodoxa o heterodoxa de ver la economía. Situaciones tan pendulares. Tan pendulares y en tan corto tiempo. Y en ese sentido, ese péndulo hace que a veces se crezca, a veces no se crezca, pero que en largo plazo lleve un estancamiento y una no resolución de los problemas de fondo. Y creo que eso es hoy lo que está dejando esta generación en cuanto a lo económico y es lo que va a quedar también como herencia y que se va a ver en el futuro. Muy bien, un consenso en plantear cuestiones básicas y poder avanzar de ahí en más. Pablo, Marcelino, les agradecemos por acercarnos a esta fecha y reflexionar acerca del tema. Está bueno y por ahí pensar qué cosas podemos aportar para mejorar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Nos encontramos el próximo viernes, 12:30, aquí en la pantalla de Litus. Gracias.